que nos grave. Ahora que estamos hablando de la importancia de los medios independientes, tiene que venir a colación el tema del doctor Alfredo Jalife, del cual estamos, mire, de verdad, hasta cierto punto indignados muchos de nosotros. Indignados por la detención del analista político, del médico cirujano psiquiatra y especialista en geopolítica, el doctor Alfredo Jalife, puesto que sea cual fuere su planteamiento, incluso si se trató de algún tipo de difamación en contra de la exsecretaria de Economía, Tatiana Cloutier, no tendría que haber sido, en la opinión de su servidor, una entidad penal la que le sancione, sino que se debió de haber tratado de un asunto completamente civil. Se podría hablar en todo caso, señoras y señores, en mi opinión, de daño moral incluso, pero la difamación es un delito que, por cierto, ya no existe en el Código Penal Federal y que durante mucho tiempo utilizaron los políticos para silenciar a periodistas, activistas, abogados, abogadas, para silenciar a aquellos que los criticaban, que los cuestionaban de la manera más cobarde. Es por eso que a nivel federal se acabó con la difamación. Pero hay ciertas jurisdicciones, hay ciertos estados en los que continúa siendo un delito que se sanciona en lo penal, como es Nuevo León. Aquí, le digo, vamos a tener la participación de varios especialistas, varios abogados, varios constitucionalistas incluso, varias personas que están, al tanto de la situación jurídica respecto a este caso para que le puedan explicar a usted. Pero surge el cuestionamiento directo hacia la Fiscalía de la Ciudad de México, puesto que tampoco en la Ciudad de México existe la difamación. Sin embargo, la Fiscalía del Estado de Nuevo León solicitó el apoyo de esta Fiscalía de la capital para detener al doctor Alfredo Jalife después de una demanda de la exsecretaria de Economía, Tatiana Cloutier, que data, mire, ya me parece de hace varios meses. De hecho, hoy Epigmenio Ibarra, en sus redes sociales, déjenme ver si se lo puedo conseguir por ahí, pero Epigmenio Ibarra consignaba cómo es que parece evidente que esta es una movida política. En todo caso, dice... De hecho, a ver si nos puede buscar por ahí el tweet, querido don David, en el feed de Epigmenio. Es uno de los últimos, quien por cierto es el gran lobo rampante, primer gran lobo rampante del grupo Scout 6 en los Lobatos. Bueno, eso fue hace muchas décadas, no me tocó a mí. Yo soy Scout, pero no me tocó a mí, pero eso cuenta la leyenda. Él fue el primer gran lobo rampante del grupo Scout 6, que después se convertía en el grupo 300, pero bueno, ahí nada más como un dato cultural. Tuitea Epigmenio Ibarra, más de un año después de que Tatiana Cloutier presentara la denuncia contra Alfredo Jalife y cuando apenas se ha integrado al equipo de Claudia, la Fiscalía de Nuevo León, controlada por el PRI, decide actuar. Se trata de una operación electoral. Yo, mire, estoy convencido de que puede ser eso, efectivamente. ¿Por qué ahora? Es como estos cargos, a estas acusaciones formales que enfrenta el expresidente Donald Trump acá en los Estados Unidos, ¿no? Justo ahora, a un año de las elecciones. Qué casualidad cuando han sido supuestos o presuntos delitos que ya datan de hace muchísimos años. Pero bueno, ahí se lo dejo de tarea. Aquí lo que le quiero plantear yo a ustedes, ¿cómo es posible en primer lugar que una fiscalía haya apoyado a otra para detener a una persona sobre un delito que no existe en la Ciudad de México o no existe a nivel federal? Es como si, no sé, ¿no? De pronto, no sé, ¿no? Comer hamburguesas estuviera prohibido, que existe eso, ¿no? Porque no comen, por ejemplo, vacas en la India. Comer hamburguesa está prohibido en la India, ¿no? Y yo me como una hamburguesa acá en Kansas City. Entonces, la autoridad de la India le pide, la Fiscalía de la India le pide a la Fiscalía de aquí de Kansas City, al fiscal de aquí de Kansas City, del condado de Jackson, que me arresten porque me comí una hamburguesa, aquí donde sí se permiten comer las hamburguesas, ¿no? Es verdaderamente ridículo. Yo hace rato le ponía el ejemplo
de esta arcaica y estúpida ley en España en la que no se puede hablar mal del rey y que encarcelan a las personas por hablar mal del rey, ¿no? Es como si de pronto yo hablara en estos momentos mal del rey de España y el gobierno español solicitara mi captura al gobierno de los Estados Unidos aquí, donde me protege la primera enmienda de la Constitución, sin ningún tapujo, ¿no? Imagínese usted, ¿no le parece algo ridículo que la Fiscalía de la Ciudad de México haya detenido al doctor Alfredo Jalife por un delito que no existe en la Ciudad de México? Pero bueno, ocurre, lo trasladan a Nuevo León y estuvo detenido por algún tiempo, pero fue liberado. Fue liberado el doctor Alfredo Jalife. Por supuesto que este tema tuvo que ser el tema de la conferencia de prensa mañanera. Hoy participó nuestra compañera y nuestra queridísima periodista, compañera periodista, colega periodista Celsin Juárez en la conferencia de prensa mañanera para mencionar el caso del presidente. Y la respuesta es absolutamente sensata del mandatario. Dice que lo más importante es que se liberó a Jalife, que en su gobierno estuvieron muy pendientes hasta en la noche para que se procurara la libertad del doctor Alfredo Jalife. Aseguró que esto pues tiene que ver con un Estado, una fiscalía estatal, pero sobre todo con un derecho constitucional. Exactamente. El artículo 6 constitucional, la libertad de las ideas, lo cual por supuesto que le atañe a su gobierno, si no de manera directa, sí para garantizar la libre manifestación de las ideas, que no haya censura. Planteó el presidente que aunque es necesario que no haya excesos, no se debe limitar la libertad de expresión. No se debe limitar la libertad de expresión. Aclaró que él estima a los dos involucrados. Dice, así lo voy a citar, dijo, a Tatiana la quiero muchísimo, mucho, mucho, y a Jalife también. Detalló que, bueno, pues se tiene que ser respetuoso de las libertades y cuestionó qué pasaría si él presentara denuncias por todo lo que le inventan y todos los ataques que recibe. Y me vino a la mente en ese momento, y disculpe que lo mencione, pero mi compañero y amigo Vicente Serrano. Vicente Serrano, quien ha estado muy, muy pendiente de este caso, hemos estado buscando entrevistar al doctor Alfredo Jalife para que nos dé él, obviamente, su punto de vista. Déjeme checarlo, pero estoy viendo si hoy tendremos a bien buscarlo, ¿no? Me parece que no será posible en los próximos minutos, pero a lo mejor y sí, vamos a estar muy, muy pendientes de esto. Y debido a los comentarios de Vicente Serrano en redes sociales sobre la libertad de expresión, ha sido atacado por mismos morenistas, por mismos miembros de del equipo de la doctora Claudia Sheinbaum, que por cierto, mire, la misma doctora Claudia Sheinbaum cuestiona esta circunstancia. Al rato se lo vamos a poner, quiero que vayamos primero con el presidente, pero la misma doctora Claudia Sheinbaum dice que fue muy raro que la Fiscalía de Nuevo León pidiera ahora detener a Jalife en la Ciudad de México. O sea, en este momento, como lo plantea Pigmenio. O sea, a mí también me parece extremadamente raro que se dé en estos momentos electorales, ¿no? O sea, esa es la realidad. Que lo hagan político. Son tan bajos estos personajes de la oposición, de la ultraderecha mexicana, que de esto son capaces, de este tipo de circunstancias son capaces. Y le digo, me vino a la mente Vicente Serrano, porque de inmediato pensé en cómo es que pues el presidente le dio la razón. Al fin y al cabo, el presidente le dio la razón a Vicente Serrano ante este llamado a la libertad de expresión, a la defensa de las ideas. Insisto, creo que ya pasó a segundo plano si difamó o no a Tatiana Cloutier, el doctor Alfredo Jalife. Eso puede tratarse en lo civil con una denuncia de daño moral. El problema aquí es que con este precedente cualquier político podría solicitar nuestra captura por expresarnos, de cualquier persona. No solamente estoy hablando de periodistas. El doctor Alfredo Jalife no es periodista. Él es médico cirujano psiquiatra, es analista político y es experto en geopolítica. Estoy refiriendo a cualquier ciudadano o cualquier ciudadana. La difamación, el delito de difamación, le da a los políticos la herramienta para que nos detengan en caso de que los critiquemos. Y eso no debe de ser así. De ninguna forma.
pueden estar atacando hasta nuestra libertad de expresión. Esto fue lo que mencionó el presidente López Obrador. Por supuesto que lo quiero comentar con usted, que nos ve y que nos escucha. Buenos días, presidente. Celsin Juárez, de Celina MX. Presidente, el día de ayer se desató polémica en redes sociales por la detención del doctor Alfredo Jalife por una denuncia interpuesta en la Fiscalía de Nuevo León por difamación por la exsecretaria de Economía, Tatiana Cloutier. Nada más preguntarle su opinión al respecto y tengo otro planteamiento. Bueno, pues ya lo más importante es que se liberó a Jalife. Estuvimos pendientes hasta en la noche para que se procurara su libertad. Tiene que ver con un Estado, tiene que ver con la Fiscalía Estatal o Procuraduría de Nuevo León, pero tiene que ver también con un derecho constitucional, con el artículo 6º y 7º, la libertad de las ideas, y eso pues también nos atañe. Si no de manera directa, o no nos corresponde a nosotros resolverlo, sí tenemos que garantizar la libre manifestación de las ideas, que no haya censura. Pueden haber excesos, pero no debe delimitarse la libertad. Podemos no estar de acuerdo con lo que se expresa, pero debemos de garantizar el derecho a manifestarnos libremente. Eso es lo que puedo decir. Ya pasó. Cada quien que haga sus conclusiones. Yo estimo a los dos que estaban o están en este asunto. A Tatiana la quiero muchísimo, mucho, mucho, mucho. Y a Jalife también. Y espero que me comprendan, ¿no?, las partes. Y pues tenemos que ser respetuosos de las libertades. Imagínense si yo presento denuncia por todo lo que me inventan, por todos los ataques. Claro, cada quien tiene su criterio, ¿no?, y hay que respetarlo. Hay quienes dicen, a mí me lo compruebas. Si no, te denuncio. Y hay que respetar también ese criterio. Pero bueno, ya sucedió lo que pasó. Y ya. Gracias, presidente. Afortunadamente ya. Yo en lo personal no respeto ese criterio de que si me difamas te demando y etcétera. No, pues si me difamas salgo al aire y te digo que no es cierto, ¿no? Como ha ocurrido tantas veces aquí en La Voz del Pueblo que nos han inventado cosas y etcétera. Pues respondemos y se acabó, pero en eso se debe quedar, en el diálogo.
y la prensa debe ser regulada con la prensa en definitiva. No puede haber una autoridad, en mi opinión, no puede haber una fuerza coercitiva que determine qué vamos a decir o qué no vamos a decir. Es nuestra libertad de expresión. Una canción muy vieja, muy antigua, alemana, que reza Die Gedanken sind frei. Mis pensamientos son libres. Una canción que se ha retomado por el periodismo durante siglos. Una canción que utilizó un fiscal que fue el único que consiguió poner a Hitler en el banquillo de los acusados, cuando todavía Hitler ya era canciller de la Alemania de von Hindenburg, antes de que comenzara, bueno, pues la maldad absoluta y que se convirtiera en el dictador de ese país. Este fiscal consiguió ponerlo en el banquillo de los acusados ante uno de los incidentes que ocasionaron muchos muertos en una de las cervecerías, ya sabes, esos levantamientos encabezados por Hitler en la Alemania de los años 30 del siglo pasado. Y Hitler, pues ya después, cuando obtuvo mucho poder, fue uno de los primeros que puso en un campo de concentración. Hans Litten se llamaba este fiscal, y él siempre se mantuvo congruente a sus ideas. En alguna ocasión, los nazis, para burlarse de él, lo pusieron en medio del patio del campo de concentración en el que se encontraba, para, según ellos, que se pusiera a cantar o dijera algo. Y en lugar de entretenerlos, Hans Litten alzó la voz para recordar esta canción y declamarla como si se tratara de un poema, siempre hablando de cómo nuestros pensamientos son nuestros y tenemos que tener nuestra libertad siempre. Y eso no puede ser. En la letra de la canción reza que ningún cazador puede atrapar nuestros pensamientos o nuestras expresiones. Ningún académico puede revisarlas. Somos libres, nuestro pensamiento es libre y eso no lo puede quitar nadie, no lo puede quitar una fuerza coercitiva. No puede ser así, en definitiva. Pero bueno, mire, tenemos las declaraciones de Tatiana Clouthier, se quedaron pendientes antes de la mañanera. No quiero que usted se vaya sin las vertientes que existen aquí. Vamos a escuchar también la doctora Claudia Sheinbaum, y le tenemos un invitado muy especial ante esta chingadera que ocurre ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta infamia absoluta de restablecer las terribles corridas de toros en la Ciudad de México. Una vez más, el Poder Judicial y nuestros ministros pasándose a la justicia por el arco del triunfo.